¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 105. 105 temporadas, 105 semanas compartiendo estas charlas pastorales, esperando que sea de bendición para sus vidas. Mi nombre es Arturo Delgado y como todos los lunes tengo una charla especial, una charla pastoral especial que no viene precisamente en nuestra historia bíblica que estamos nosotros dando de repaso, ¿verdad? Sino es simplemente temas que tomo de aquí y de allá para compartirles algunas ideas. Recientemente fuimos testigos o estamos siendo constantemente testigos de la violencia. El ser humano está expuesto a la violencia constantemente, ¿verdad? Escuchamos la invasión de Rusia a Ucrania, eso es violencia. Escuchamos nosotros las muertes y las matanzas que hay, las ejecuciones en nuestro país, también esa es violencia. La violencia en el estadio y en los estadios en general, que también hay mucha violencia allí, ¿no? Y donde quiera hemos escuchado, ¿no?, de peleas entre bandas de los cárteles, ¿verdad?, entre ellos y contra pues las fuerzas del orden de nuestro país, ¿verdad?, y todo eso. Donde quiera escuchamos violencia, violencia, violencia. Es la respuesta del corazón del hombre o del ser humano hacia las cosas que le rodean, ¿verdad? Es a través de la violencia. Hay mucho que hablar de la violencia, quizás no tengamos mucho tiempo para hablar de todo esto, pero yo quiero comentarles un poquito acerca de que todo lo que nosotros podemos ver y observar que nos rodea en cuanto a la violencia es porque hay algo en el corazón humano. No es nada más, digamos, porque hay algo por fuera, sino hay algo internamente. Y esto siempre ha existido. El ser humano tiene una violencia en su corazón, es una situación temperamental, tiene que ver con sus reacciones, acciones y con un estatus de vida, pues ahora sí que bajo el poder de Satanás. Y también obviamente pues tiene que ver con la naturaleza pecaminosa del ser humano, el egoísmo, el orgullo, la arrogancia. Y volvemos otra vez a la violencia. A nadie le gusta la violencia, no por lo menos ser víctima de la violencia. Pero la violencia es algo que las personas practican como una forma de controlar a otras personas, de dominar a otras personas. Incluso podemos verlo también en los mismos animales, ¿verdad? Podemos nosotros observar todo esto, cómo hay la violencia, los animales que responden a todo esto, ¿no? Y bueno, es parte a veces de su naturaleza, pero no debería de estar en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el hombre se supone que somos seres racionales y que somos personas que hemos evolucionado, dicen algunos, que obviamente eso no le veo mucho por dónde, ¿verdad? Pero y que somos corona de la creación y que somos las personas más inteligentes de la naturaleza humana o sobre la tierra. Pero la violencia nos hace parecer por debajo de la naturaleza animal, de la creación animal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no sabemos otra cosa que hacer más que violentarnos. Que hay aquella familia que también sufre la violencia en el hogar. Sobre todo las mujeres que sufren violencia y los niños también, los más indefensos. Están contando también los muertos que llevan en cuanto a mujeres y niños allá en la invasión a Ucrania. Donde quiera vemos todo esto, ¿no? La violencia siempre tendrá como víctimas a los más indefensos, a los más débiles. Esto pareciera que no se va a acabar nunca y está allí presente en la vida de la gente y en nuestras sociedades. ¿Qué podemos hacer en cuanto a la violencia? Bueno, hay gente que dice que no debemos nosotros responder con mayor violencia y por lo tanto se oponen a la pena de muerte y a el armamentismo, ¿verdad? Y todo eso. Pero ahora sí que ya no sabemos qué hacer, ¿no?
Porque si no detenemos con mayor violencia a los violentos, o sea, con mayor fuerza a los fuertes ¿cómo los vamos a detener? Y yo estoy seguro que muchas personas que están trabajando en las Fuerzas Armadas y en la seguridad deben batallar con este asunto, con esta contradicción, ¿verdad? Y todo eso. Yo les puedo decir una cosa, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que a veces es necesaria la violencia para detener la violencia. Eso enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la Escritura que el magistrado y los que están en eminencia llevan la espada para castigar al malo. Y eso obviamente es violencia. Tú no le vas a pedir a un narcotraficante o secuestrador que si por favor, cuando lo atrapan o le llaman por teléfono y le dicen: señor secuestrador, favor de presentarse a la penitenciaría La Pila porque ahí lo están esperando, resulta que hay cargos contra usted, y favor de no presentar violencia. Claro que no lo va a hacer, sería ilógico. A final de cuentas hay que ir por él y traerlo, ahora sí que de las orejas, ¿no? Para meterlo a la cárcel. Y uno quisiera que no hubiera violencia, y la gente dice: es que la violencia engendra más violencia. Puede ser, pero también puede ser que aplaque a los violentos. A final de cuentas, este mundo caído tendrá su final cuando Cristo regrese otra vez. Sí, será un regreso violento. Y la Biblia dice que también los violentos arrebatan el reino de los cielos, en el sentido de los valientes se atreven a ir hasta ese lugar donde pueden arrebatarle al enemigo lo que les pertenece. ¿Cómo nos enfrentaremos al diablo? ¿Pidiéndole por favor o con una oración de guerra en contra del enemigo, atando el poder de Satanás? A final de cuentas, qué difícil se vuelve cuando queremos establecer la paz. Cristo vino a traer paz a nuestros corazones, no sin antes sufrir una muerte violenta y enfrentarse a los poderes de forma violenta que contienden contra nuestra alma, porque Él tiene planes para redimirnos. ¿Qué hacer con la violencia rampante, verdad? Bueno, para empezar, quizás tú y yo, de manera personal y en nuestros hogares y hacia otras personas, tratemos de estar en paz con todos los hombres y mantener la paz en nuestros hogares. Eso creo que ayudará bastante para empezar. Dios te bendiga. Iniciamos esta temporada número 105 con esta charla pastoral, y el día de mañana ya continuamos con la historia de David antes de llegar al trono. Esta semana va a tocar estas preguntas alrededor de la vida de David. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.